retroalimentación de lo que vimos ayer. Recordemos cuál fue el tema de ayer. Fue el proceso de invasión de Guatemala. El proceso de invasión de Guatemala, como ya lo habíamos dicho, fue un suceso muy importante y muy grande que tuvo consecuencias económicas, consecuencias sociales, consecuencias políticas y consecuencias culturales. Estas consecuencias fueron muy grandes y muy abruptas, lo cual cambió totalmente la historia y el proceso de la civilización maya. La tarea que habíamos dejado era un resumen. Entonces, con esto quiero que ustedes analicen y me expliquen qué fue lo que entendieron. Vamos a dar unos minutos para que ustedes me expliquen. Ok, luego de que ustedes me hayan explicado, vamos a entrar al tema general. Antes de iniciar el tema, vamos a hacer otra actividad. Necesito que todos se reúnan en grupos y vamos a hacer una mesa redonda, la cual va a consistir en hablar sobre sus tareas y cómo ustedes aprendieron y qué se imaginan que sucedió, cuáles fueron cuáles otras consecuencias creen ustedes que hubieron durante la conquista. Luego de terminar la mesa redonda, vamos a hablar sobre el tema de hoy. Vamos a dar unos minutos. Ok, luego de terminar la actividad de la mesa redonda, vamos a iniciar. El tema de hoy es el proceso de invasión de Centroamérica. Ayer fue el proceso de invasión de Guatemala, pero hoy vamos a hablar ya de algo más extenso, que son todos los países de Centroamérica. Este hecho fue mucho más grande porque iniciaron con Guatemala y se fueron extendiendo hasta Panamá. Recordemos que todos los países tenían una civilización ya establecida. Los españoles creían que iban a tocar tierras vírgenes, lo cual era erróneo. Ya en Centroamérica en cada país había una civilización ya bien cimentada. Recordemos, una fecha importante del proceso de invasión de Guatemala fue en 1523. Fue el periodo de conquista por Pedro Alvarado. Ahora, la conquista de Centroamérica empezó entre 1493 y 1560. En este periodo empezaron a llegar todos los conquistadores a cada país de Centroamérica. Entre 1493 y 1420 se llevó a cabo en el Caribe las Antillas Mayores y las costas caribeñas del Istmo de Panamá. Esto quiere decir que los españoles ya habían llegado a Panamá a comenzar esta colonización y a comenzar a hacer las Antillas Mayores. Entre 1520 y 1534 el imperio azteca y el centroamericano empezaron a declinar. Esto quiere decir que los españoles ya habían tomado la mayor parte de las tierras y habían empezado el proceso de conquista, y todas estas civilizaciones ya no tenían más oportunidad más que darse por vencidos. Ahora, entre 1534 y 1555 las regiones periféricas, o sea, las regiones altas, ya sea Guatemala y Belice, periféricas y interiores de Sudamérica, se dominaron a los incas. Esto quiere decir que la única civilización que duró un poco más en declinar fue el imperio inca. Pero esto no quiere decir que no hayan declinado, solo duraron un poco más, pero al final llegó su declive y los españoles conquistaron y llegaron al éxito. En 1510, Vasco Núñez de Balboa fundó el Darien de la primera colonia productiva de las Américas. Esto quiere decir que en 1510 ya los españoles ya habían establecido una base aquí en Centroamérica, la cual ya empezaba a dar órdenes que venían desde la corona española, desde España. Esto quiere decir que ya en esa fecha ya los poderíos de Centroamérica, todas las civilizaciones de Centroamérica ya habían tenido un impacto muy fuerte en sus civilizaciones. Recordemos que las entradas de los españoles a Centroamérica fue de México y Panamá. De ahí, de esos dos puntos específicos empezaron a entrar los españoles. Recordemos que Pedro de Alvarado llegó a Guatemala por el Océano Atlántico. De ahí llegó él, pero después, para terminar la invasión, porque recordemos que Pedro de Alvarado, al tocar tierras guatemaltecas por primera vez y darse toda la rebelión que hubo, pelea con el pueblo maya, y después de ganar, Pedro Alvarado regresó a España a decir que Centroamérica, Guatemala, había mucha riqueza de oro,
muchas plantas, muchas cosas que ellos podían aprovechar para llevárselo a España. Un dato curioso es que todo el oro que está en España ahora es mucho del oro que se extrajeron de las tierras de Guatemala y de Centroamérica. Entonces esto quiere decir que ellos solo vinieron a recaudar todo lo que ellos podían para llevárselo a su país. Okay. Luego de que Pedro Alvarado llegara a Guatemala y irse de nuevo a España, Pedro Alvarado le explicó a la corona española que Centroamérica era una extensión territorial en donde había mucha riqueza que se podía aprovechar y exportar. En 1493, regresaron a Centroamérica y iniciaron otra vez el proceso de invasión, pero como en toda rebelión tuvieron un impacto muy duro porque tenían que complementar o conquistar a las personas que ya habitaban en estos países. Entonces, recordemos, Guatemala fue el primer país que fue conquistado. Luego iniciamos con Honduras. Honduras fue el segundo país conquistado. Luego llegaron a Panamá. En Panamá insertaron su primera base, que en esta base de Panamá encontraban todas las órdenes de la corona española. Luego de que se dieron cuenta que sí funcionaba todo esto, plantearon otra base en Nicaragua. Nicaragua fue el segundo país donde tuvo una base española para recaudar las órdenes de la corona española. Luego se extendieron a todos los países de Centroamérica. Costa Rica fue uno de los países un poco más explotados, ya que había mucha abundancia de oro. Esto quiere decir que casi todo el oro que encontramos en España era de Guatemala. El proceso de conquista de Centroamérica fue un impacto muy grande. Como ya les había dicho, la conquista de Guatemala fue muy grande y muy dura, porque los españoles se extinguieron muchos pueblos, y esto hizo que fueran muchas pérdidas a nivel humano como material. Recordemos que el humano fue porque mataron a muchos indígenas, y el material porque destruyeron muchas bases arquitectónicas que hoy nos servirían como información fundamental para conocer la historia de estos pueblos, porque recordemos que cada pueblo, a pesar de que no se conocía mucho de ellos y no tenían muchos recursos, eran civilizaciones muy avanzadas y que ya tenían muchos conocimientos que hoy en día podríamos usar, pero lastimosamente los españoles los destruyeron en afán de implantar el catolicismo. Esto fue una parte contradictoria en la historia, porque lamentablemente hoy en día quisiéramos saber más, pero no podemos. Luego de que se diera toda la conquista de Centroamérica y desabastecieran todo el oro, porque lastimosamente así pasó, todo el oro que teníamos, toda la riqueza, hoy en día Guatemala sería uno de los países, una potencia por todo el oro que tuviera. Se podrían exportar, pero lastimosamente no lo tenemos porque fuimos desabastecidos por ellos. Pero esa es una consecuencia negativa. Una consecuencia positiva que podemos encontrar de toda la conquista es que nos dieron oportunidad de conocer y crear otra nueva cultura. Esta nueva cultura podemos llamarla los mestizos, ya que nosotros somos el claro ejemplo de la conquista, porque nosotros somos mestizos, nuestros antepasados fueron mayas y españoles. Entonces es un tema muy extenso en el cual podemos abarcar mucho más, pero estas fueron las ideas centrales y cómo la corona española fue conquistando cada país. Entonces, conforme a esto, necesito que ustedes me hagan un cuadro positivo y negativo del tema de la conquista. Quiero que ustedes me pongan lo positivo de la conquista y lo negativo de la conquista. Acá tengo uno para que ustedes lo puedan visualizar. Así, necesito que ustedes pongan positivo y negativo acerca de la conquista. Entonces, fue un gusto poderlos ver de nuevo. Gracias y hasta luego.